Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Si no has pasado por nuestro canal de Telegram todavía, te invito a que lo hagas mediante el enlace que está en la descripción para que así tengas acceso a materiales importantes para este nuevo trimestre. Y hablando de eso, estoy altamente emocionado con el estudio de Deuteronomio, ya que concentró a 3 eruditos extraordinarios de nuestra iglesia para la elaboración de cada recurso de la lección. Permíteme explicarme. El folleto del alumno fue elaborado por Clifford Goldstein, el editor de la lección de escuela sabática a nivel de la Asociación General. El material para el maestro quedó a cargo de Jacques Ducan, que aunque ya está retirado, fue profesor de hebreo y exégesis del Antiguo Testamento en el Seminario Teológico Adventista en Andrews University. Y para poner la cereza en el pastel, el libro comentario del trimestre tiene como su autor al doctor Giri Moscala, la persona que ocupó la cátedra del Dr. Ducan y que además es el decano del seminario de esa misma universidad. Con tantos hombres de Dios dedicados a la enseñanza profunda de la Biblia, estas lecciones prometen ser altamente formativas. Por lo tanto, ¿te gustaría darle la apertura al nuevo trimestre con una introducción motivadora que les muestre a tus alumnos la influencia que tiene Deuteronomio en el resto de las Escrituras? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. El primer manojo de ayudas del Sábado Enseñaré del trimestre están en las páginas 14 a 17 del folleto de maestros. No puedes dejar de leerlo al menos un par de veces. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Pon la mente de tus alumnos enfocada en el repaso con una pregunta como la siguiente. ¿En qué sentido el libro de Deuteronomio contiene verdad presente, como es el caso de Daniel y Apocalipsis? Pues este repaso tiene la intención de mostrarlo. Y con esto, el pensamiento de cada miembro de tu clase estará a la expectativa del desarrollo de la lección. Por lo tanto, continúa con la parte siguiente. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Puedes configurar los puntos de explora guiándote de los siguientes. Número 1. El contexto del gran conflicto. La lección introductoria de este nuevo trimestre busca contextualizarnos con el libro de Deuteronomio y para eso pone en primer lugar el marco referencial del gran conflicto. Las primeras lecciones de la semana hacen un repaso desde la existencia de individuos con libre albedrío en un universo perfecto, creados por un Dios de amor, pasando por la caída del querubín cubridor, la de nuestros primeros padres, el diluvio, el llamado a Abraham, la liberación del pueblo de Israel y el pacto en el Sinaí. Si bien es cierto que varios de estos puntos podrían abarcar un trimestre entero, ponerlos al inicio del estudio de Deuteronomio nos indica que el autor de la lección piensa en este libro de una manera diferente a la que la mayoría de nosotros lo había hecho. Además, le da una enorme relevancia, como si se tratara de un libro para los últimos días. Por otro lado, tanto el marco del gran conflicto como el mismo Deuteronomio nos presenta a Dios interviniendo en la historia, y no a la manera de un diseñador que puso el universo en funcionamiento y dejó que todo siguiera por sí solo, sino como un padre que enseña a sus hijos lo que necesitan conocer y los acompaña en el proceso. Por eso, obra en la historia para intervenir de manera correctiva sin anular el libre albedrío que otorgó por amor. Tal vez sea este el tema más difícil de discernir en la Escritura
y uno de los que trataremos en la eternidad. Pregúntale a tu clase, si Dios conocía el futuro de la raza humana en este planeta, ¿por qué la creó? Luego, invítalos a leer en Deuteronomio capítulo 23, versículo 5 y en el capítulo 6, versículo 5. Los textos expresan: mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Y también, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Como puedes notar, todo se resume en el majestuoso y a la vez menospreciado concepto del amor. Dios nos creó porque nos amaba, y aunque la primera cita se refiere específicamente al hecho de no haber escuchado la petición de maldición de Balaam, sin duda este texto tiene aplicaciones mucho más profundas. Para nosotros es incomprensible que alguien pueda amar a quien aún no existe, pero el contexto de Dios es absolutamente diferente del nuestro, porque su omnisciencia le permite saberlo todo. Aún antes de haber sido creados, Dios ya conocía nuestra raza y la amaba. Por lo tanto, no dudó en traernos a la existencia. Pero lo que más puede sorprender es el hecho de que no solo nos ame, sino que también anhela ser amado, espontánea y libremente por nosotros. Por otro lado, te aconsejo que no dejes que esta parte tome mucho tiempo de tu repaso y pases lo más pronto que puedas a la parte que sigue. La estructura de Deuteronomio. Esta es una sección bastante técnica, pero necesitamos darla a conocer a la clase. En primer lugar, dile a tus alumnos que el libro está diseñado de una manera muy particular. Su estructura es idéntica a cómo se esbozaban los pactos antiguos. Menciona también que Deuteronomio está compuesto básicamente por 4 discursos de Moisés, sus sermones de despedida, cada uno de los cuales comienza en los versículos 1:1, 4:44, 21 y finalmente en 31:1. Lee todas estas citas y luego pregunta, ¿qué tienen en común casi todas las frases iniciales de esos discursos? Permite que tu clase participe. Como podrás comprobar, en la mayoría de los casos se utiliza una expresión como estas son las palabras, con la excepción del segundo discurso donde dice esta es la ley. Y unos cuantos versículos más adelante, en el capítulo 5, se repite el decálogo casi de manera idéntica a como está en Éxodo 20. Pues en este último texto, el prólogo de los 10 mandamientos comienza con y habló Dios todas estas palabras diciendo. Así que se puede concluir que la expresión común en cada discurso es el sustantivo palabras. Pues precisamente ese es el libro de Deuteronomio en hebreo, palabras, y su pronunciación suena Devarim. A nosotros nos llega el nombre del libro en español vía la Septuaginta, que fue la primera traducción del Antiguo Testamento al griego, en donde usaron un vocablo compuesto. Lo llamaron Deutero, segundo repetición, y nomos, ley. Algunos consideran que se le llamó así porque es la única parte en donde se repiten los 10 mandamientos en orden y de manera completa como fueron dados en Éxodo 20. Algunos también dicen que es porque se reiteran las principales situaciones que se dieron en el Éxodo, pero la verdad, esto no hace justicia al libro. Deuteronomio es en realidad la interpretación y expansión de la enseñanza divina o Torá a un pueblo que aprendió a vivir en libertad y que ahora necesitaba adaptarse a una etapa diferente, puesto que dejaría la vida nómada del desierto e ingresaría a Canaán para asentarse allá, algo a lo que me referiré ampliamente en unos minutos. Por ahora permíteme compartirte algo que bien podrías mencionarle a tu clase para que vislumbren la importancia que le debemos dar al libro. En primer lugar, cuando el Señor Jesucristo venció las tentaciones que Satanás le puso en el desierto, lo hizo con 3 citas de Deuteronomio. La primera es no solo de pan vive el hombre, que está en Deuteronomios 8:3. La segunda, no tentarás a Jehová vuestro Dios, que está en Deuteronomios capítulo 6, versículo 16. Y la última, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Esto está en Deuteronomios 6:13. Impresionante, ¿verdad? En segunda instancia,
todos sabemos que en Josué 1:9 quedó registrado que Dios le dijo a ese líder que nunca se debía apartar de su boca ese libro de la ley. Pues esa referencia es a Deuteronomio, ya que así lo llama Moisés en el capítulo 31, versículo 9 de ese mismo libro, cuando lo da a los sacerdotes para que lo leyeran en la fiesta de los tabernáculos cada séptimo año. Precisamente esa fue la lectura que en tiempo de Nehemías se restituyó entre los repatriados y que produjo un despertar espiritual entre los que volvieron del exilio babilónico, según se registra en Nehemías capítulo 8, versículo 8. Pero aquella no fue la primera vez en que leer Deuteronomio se relacionó con un reavivamiento y una reforma. Como recordarás, en tiempo de Josías se encontró un rollo en la casa de Jehová al que se identificó como el libro de la ley y que llevó al rey y al pueblo al arrepentimiento. Pues ese es el libro del que estudiaremos este trimestre. Puedes encontrar ese relato en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 22. Por otro lado, en Deuteronomios se encuentran dos grandes citas de importancia sublime, tanto para el cristianismo como para el judaísmo. Se tratan de el gran mandamiento y el más importante, según las mismas palabras del Señor Jesús, de amar al Señor de todo corazón, alma y fuerzas, como quedó registrado en Mateo capítulo 22, versículos 35 al 38, y que es una mención de Deuteronomios 6:5. La otra cita es el Shema, que se encuentra un versículo antes y que es lo primero que un niño judío memoriza de la Torá. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el punto final que quiero resaltar de la importancia de este libro, pero no el último que exista, es el hecho de que el rollo que debía ponerse dentro del arca del pacto, junto con las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón, era precisamente el libro de Deuteronomios, según lo menciona el capítulo 31, versículo 26 de ese libro. Por lo tanto, el estudio de este trimestre será sobre una parte de la revelación divina dotada de mucho peso espiritual. Pero ahora vayamos a la última parte de esta sección, el paralelo con el remanente. En mi opinión, este es el aspecto que más debiéramos resaltar con la clase. Como recordarás, hace unas semanas atrás, yo dije que el título del folleto de este trimestre era La verdad presente en Deuteronomio, pero luego me llegó mi suscripción del 3 en 1, en donde en un solo volumen están el folleto de maestros, el de alumnos y el libro comentario de la lección. Pues bien, este último, escrito por Giri Moscala, lleva como título Deuteronomio, el libro del amor, y de ahí mi confusión, porque es el título del compendio en general. Pero lo que quiero resaltar con esto es el hecho de que Clifford Goldstein, el autor de la lección, ve a Deuteronomio como un libro escrito para el tiempo del fin, y esto es sumamente relevante. Una cosa es contemplarlo como el quinto libro del Antiguo Testamento y otra es buscar en su contenido verdad presente, un término muy significativo dentro de nuestra denominación. ¿Qué similitudes puede haber entre Deuteronomio y los escritos proféticos para el periodo final de la historia? Pregúntale esto a tu clase y luego invítalos a leer Deuteronomio capítulo 4 versículo 2 y Apocalipsis capítulo 22 versículos 18 y 19. Estos textos dicen respectivamente lo siguiente: No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Por otra parte, la cita de Apocalipsis nos dice: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Como resulta evidente, ambos tratados inspirados hacen una advertencia a no añadirse ni quitarse nada de ellos. No creo que esta sea una coincidencia, ya que en lo que se refiere a Dios esto no existe. Él es un Dios de planes y diseño, no de azar y casualidad. Si a eso agregamos que en referencia al libro de Daniel, el Señor le dijo al profeta
que lo sellara hasta el tiempo del fin, cuando la ciencia o conocimiento de su significado aumentaría. Y recordamos que Daniel y Apocalipsis son libros gemelos, complementarios y escritos para ser entendidos plenamente antes de la segunda venida. Entonces tenemos un paralelo impresionante con Deuteronomio, que precisamente fue escrito para la generación que dejaría el desierto y entraría en la tierra prometida. Hace un rato dije que Deuteronomio era un libro sobre la interpretación, expansión y adaptación de las instrucciones de Dios a la nueva situación de su pueblo en su transición de una vida nómada en el desierto a un estilo de vida más sedentario en la tierra prometida. Pues bien, el trimestre pasado, cuando hablamos de la tipología, dijimos que esa generación de preingreso a Canaán nos representa a nosotros que estamos a punto de entrar a la Canaán celestial. Por lo tanto, así como se necesitaba adaptar las instrucciones divinas de la vida del desierto a la de la tierra prometida, nosotros requerimos algo semejante. ¿Recuerdas que mencioné entre los asuntos que resaltan la importancia del libro de Deuteronomio que su lectura influyó en revivamientos espirituales destacados? Pues bien, esto mismo ha de suceder entre la generación que espera el retorno del Señor. Permíteme añadir algo más. Deuteronomio es el libro de la Torá o de la enseñanza a una etapa diferente. Le recuerda a la nueva generación la intervención de Dios en la historia para liberarlos, cruzarlos a través del Mar Rojo, alimentarlos en el desierto, corregirlos por la falta de fe de sus padres y prepararlos para entrar en la tierra prometida después de enfrentar a los ejércitos y confederaciones cananeas. Eso mismo, pero a un nivel mayor, nos recuerdan Daniel y Apocalipsis. Nos hablan del Evangelio eterno, el ingreso de Cristo en la historia y en la humanidad para liberarnos. La historia del cristianismo, con los errores y aciertos de las 7 iglesias. El llamado a estar preparados para la hora final. La batalla contra una múltiple coalición maligna y el ingreso a la patria celestial. Deuteronomio es el libro de la generación que entraría en Canaán, el paralelo más potente que tenemos nosotros, los que estamos a punto de contemplar la venida del Señor que nos introducirá en el reino eterno. Vale la pena sacar cuanta enseñanza podamos para nuestra realidad actual. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Las siguientes son algunas preguntas de aplicación para reforzar lo aprendido. Primera, ¿en qué partes de Deuteronomio puedes vislumbrar el gran conflicto? Segunda, ¿qué significa para ti que el Señor citara parte de Deuteronomio para enfrentar las tentaciones de Satanás en el desierto? Y por último, ¿qué te dice este libro acerca de la entrada a la tierra nueva? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Te propongo la siguiente asignación. Desafía a cada miembro de tu clase a que lea en casa el primer discurso de Moisés en Deuteronomio capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 43 y escriban lo que a nivel personal esa lectura les comunicó. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Lo que Deuteronomio le enseñó a la generación que entró a Canaán es verdad presente para nosotros, los creyentes del tiempo del fin. Tenemos tanto que aprender de las lecciones que Dios le dio por medio de Moisés a su pueblo en aquella época, como de los libros escatológicos de Daniel y Apocalipsis. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Te envío un fuerte abrazo y no olvides vivir el compromiso que aceptaste al decir: yo iré a compartir esperanza porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.